La Casa Blanca es un símbolo de América. Detrás de su famosa fachada, se toman decisiones importantes todos los días. Pero algunas de las conversaciones más cruciales ocurren lejos de las cámaras. En los tranquilos pasillos y las oficinas privadas, los susurros llenan el aire. Estos no son cualquier tipo de susurro. Son conversaciones que pueden cambiar el mundo. Los líderes mundiales negocian tratados en voz baja. Los asesores debaten políticas en reuniones secretas. El destino de las naciones pende de un hilo. Desde el despacho oval hasta la sala de crisis, las paredes tienen oídos, y lo que escuchan puede cambiar el mundo. Todo presidente entiende el poder de una conversación privada. Lejos de los micrófonos y las cámaras, pueden hablar libremente. Pueden debatir, estar en desacuerdo y, en última instancia, decidir el futuro de la nación. Estas conversaciones son el alma de la presidencia. Permiten discusiones francas y consejos honestos. En el despacho oval, un susurro puede ser más poderoso que un grito. Significa confianza, intimidad y el peso de la toma de decisiones. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el presidente Kennedy y sus asesores se reunieron en secreto. Sus silenciosas deliberaciones evitaron finalmente el desastre. En el mundo de la política, un susurro puede ser una herramienta poderosa. Imagina el despacho oval. La luz del sol entra a raudales por las ventanas antibalas. El presidente está sentado en el escritorio Resolute, con un teléfono pegado a la oreja. Frente a él, un pequeño grupo de asesores se reúne. Hablan en voz baja, con el rostro marcado por la preocupación. Este es el arte de la reunión improvisada, una tradición consagrada en la Casa Blanca. Cuando se enfrenta a una crisis, un presidente necesita consejos sinceros. Necesita escuchar diferentes puntos de vista, sopesar los riesgos y beneficios de cada opción. La reunión improvisada permite un nivel de franqueza e intimidad imposible en un entorno formal. Aquí, los asesores pueden hablar libremente, cuestionando suposiciones y ofreciendo opiniones discrepantes. Es un juego de alto riesgo de combate intelectual, donde el único objetivo es encontrar el mejor curso de acción. El trabajo de gobernar se compara a menudo con la elaboración de salchichas. El producto final puede ser atractivo, pero el proceso puede ser complicado. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la formulación de políticas. Antes de que un proyecto de ley se convierta en ley o se emita una orden ejecutiva, se somete a innumerables revisiones y debates, muchos de los cuales se producen a puerta cerrada. Estas conversaciones privadas son donde se lleva a cabo el verdadero trabajo de elaboración de políticas. Los asesores discuten los detalles, exploran diferentes opciones e intentan anticipar posibles escollos. Sopesan los intereses contrapuestos, consideran las ramificaciones políticas y se esfuerzan por encontrar soluciones que sean a la vez eficaces y aceptables para las distintas partes interesadas. No se puede exagerar la importancia de estas conversaciones entre bastidores. El presidente se apoya en un pequeño círculo de asesores de confianza. Estos hombres y mujeres están al tanto de información sensible, al tanto de las dudas y vulnerabilidades del presidente. Son los guardianes de los secretos, los que escuchan los susurros que marcan el destino de la nación. Pero con una gran confianza viene una gran responsabilidad. El presidente debe poder confiar en que sus asesores le darán un consejo honesto, incluso cuando sea difícil de escuchar. Necesita saber que su lealtad es al país ante todo, y que siempre antepondrán el interés nacional al beneficio personal o al oportunismo político. Las conversaciones más delicadas, las que realmente marcan el curso de la historia, suelen mantenerse dentro de un círculo muy cerrado. En octubre de 1962, el mundo se tambaleó al borde de la guerra nuclear. La crisis de los misiles en Cuba fue un momento de alta tensión y de apuestas dramáticas. El presidente John F. Kennedy y sus asesores se reunieron en la Casa Blanca, susurrando estrategias y sopesando opciones.
Las conversaciones silenciosas en el despacho oval y en la sala del gabinete fueron cruciales para sortear esta peligrosa situación. Estas reuniones se celebraron en el más estricto secreto. Los asesores hablaban en voz baja, conscientes de que cualquier filtración podía provocar una respuesta catastrófica de la Unión Soviética. Lo que estaba en juego era increíblemente alto y la presión inmensa. Las decisiones que se tomaran en estas reuniones secretas determinarían el destino de millones de personas. El equipo de Kennedy, conocido como el ex-Com, debatió dos opciones principales: un bloqueo naval a Cuba o un ataque militar directo. Se optó por el bloqueo como la respuesta menos agresiva pero firme. Esta decisión, tomada en los tranquilos pasillos del poder, ayudó a evitar una confrontación nuclear. El escándalo del Watergate es uno de los episodios más infames de la historia política estadounidense. Comenzó con un allanamiento en la sede del Comité Nacional Demócrata en 1972 y terminó con la dimisión del presidente Richard Nixon en 1974. Las conversaciones secretas y los encubrimientos que tuvieron lugar en la Casa Blanca durante este periodo fueron fundamentales. Nixon y sus ayudantes más cercanos celebraron muchas reuniones privadas para discutir cómo manejar el escándalo que se estaba desarrollando. Estas conversaciones estaban destinadas a permanecer ocultas, pero las cintas de estas reuniones salieron a la luz más tarde, exponiendo el alcance del engaño. Las cintas mostraban la implicación de Nixon en el encubrimiento y sus intentos de obstruir la justicia. Los susurros del Watergate no trataban sobre la elaboración de políticas o el debate de estrategias. En cambio, se trataba de proteger el poder y evitar la rendición de cuentas. Estas conversaciones secretas llevaron finalmente a la caída de Nixon. Sección 3. Las maniobras de Reagan en la Guerra Fría. Conversaciones silenciosas para la paz. El mandato del presidente Ronald Reagan estuvo marcado por la fase final y crítica de la Guerra Fría. Su administración mantuvo numerosas conversaciones secretas para navegar por este complejo y peligroso periodo. Estos diálogos fueron esenciales para reducir las tensiones con la Unión Soviética y, en última instancia, poner fin a la Guerra Fría. Reagan y sus asesores se reunían con frecuencia en privado para discutir su enfoque hacia la Unión Soviética. Estas conversaciones incluían estrategias para la reducción de armas y formas de fomentar la confianza con los líderes soviéticos. Un momento crucial se produjo durante la cumbre de Reykjavik en 1986, donde Reagan se reunió con el líder soviético Mikhail Gorbachev. Las bases de esta reunión se sentaron en innumerables conversaciones secretas. Aunque la cumbre terminó sin un acuerdo, sentó las bases para futuros tratados de reducción de armas. Las conversaciones susurradas de Reagan demuestran cómo los diálogos privados pueden desempeñar un papel crucial en la configuración de las relaciones internacionales. Sección 4. El asunto Irán-Contra, secretos y consecuencias. El asunto Irán-Contra fue un importante escándalo durante la presidencia de Reagan. Implicó la venta secreta de armas a Irán y la financiación ilegal de los rebeldes de la Contra en Nicaragua. Estas actividades se llevaron a cabo sin el conocimiento del Congreso, lo que provocó una importante crisis política cuando salieron a la luz. En la Casa Blanca, las conversaciones secretas eran la norma, ya que los funcionarios tramaban este complejo plan. Los asesores susurraban planes para eludir las restricciones del Congreso y financiar a los contras. Cuando el asunto salió a la luz, provocó un escándalo masivo. Las investigaciones revelaron el alcance de los tratos secretos y la profundidad del engaño. El asunto Irán-Contra sirve como una advertencia sobre las consecuencias de las conversaciones secretas. Sección 1. La era digital de los susurros. La naturaleza de los susurros presidenciales ha evolucionado drásticamente en el siglo XXI.
Si bien las reuniones cara a cara en el despacho oval y las llamadas telefónicas en voz baja siguen siendo cruciales, la era digital ha introducido nuevas capas de complejidad y vulnerabilidad en estas conversaciones confidenciales. Hoy en día, los presidentes y sus asesores se comunican a través de correos electrónicos seguros, aplicaciones de mensajería cifrada y videoconferencias. Estas tecnologías ofrecen comodidad y rapidez, pero también plantean nuevos retos para mantener el secreto. La amenaza de los ciberataques y las filtraciones de datos planea sobre nosotros, haciendo que sea más difícil que nunca mantener la información sensible en secreto. El auge de las redes sociales también ha añadido una nueva dimensión a los susurros presidenciales. Sección 2. El escenario global. Susurros a través de las fronteras. La Casa Blanca no es solo el centro del poder estadounidense, es un centro global donde se desarrolla la diplomacia internacional. Los susurros presidenciales van más allá de la política interna y abarcan las conversaciones con los líderes mundiales, las negociaciones de tratados y las estrategias para abordar los retos globales. En nuestro mundo interconectado, una conversación privada entre el presidente estadounidense y un líder extranjero puede tener consecuencias de gran alcance. Estas conversaciones suelen implicar el intercambio de información sensible, delicadas negociaciones sobre comercio o seguridad, y esfuerzos para construir alianzas o desactivar crisis internacionales. Hay mucho en juego y la necesidad de discreción es primordial. Una palabra malinterpretada o una conversación filtrada pueden tener un efecto dominó, dañando las relaciones, socavando las negociaciones o incluso aumentando las tensiones entre naciones. Sección 3. El peso de los susurros. Forjando el destino de una nación. Desde el despacho oval hasta la sala de crisis, los pasillos de la Casa Blanca resuenan con susurros que llevan el peso de la historia. Estas conversaciones privadas, a menudo ocultas a la vista del público, dan forma al destino de la nación, influyendo en todo, desde la política económica hasta la estrategia militar. Las decisiones tomadas en estos intercambios silenciosos afectan a la vida de millones de personas, configurando el curso de la guerra y la paz, la prosperidad y la adversidad. Determinan la asignación de recursos, la promulgación de leyes y la proyección del poder estadounidense en el escenario mundial. El peso de estos susurros recae sobre los hombros de los presidentes y sus asesores. Ellos entienden que sus palabras tienen consecuencias, que sus decisiones pueden tener un impacto duradero en la nación y en el mundo. La Casa Blanca, un faro de democracia, puede parecer un lugar poco probable para el secreto. Sin embargo, dentro del despacho oval y la sala de crisis, se han desarrollado algunas de las conversaciones más trascendentales de la historia. Estos intercambios susurrados están entretejidos en la propia estructura de la gobernanza estadounidense. Desde la crisis de los misiles en Cuba hasta el fin de la Guerra Fría, el diálogo discreto ha marcado el destino de la nación. A puerta cerrada, los presidentes se enfrentan a complejos retos y forjan estrategias. A pesar de los cambios tecnológicos, la necesidad de privacidad y confianza sigue siendo la misma. La naturaleza silenciosa de los susurros presidenciales a menudo suscita el debate sobre el equilibrio entre la transparencia y el secreto en una democracia. Los críticos argumentan que estas conversaciones entre bastidores erosionan la confianza pública y crean un peligroso velo de secreto en torno a las más altas esferas del poder. Sostienen que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se toman las decisiones y quién está influyendo en sus líderes electos. La transparencia sin duda es la piedra angular de una democracia sana. Sin embargo, un exceso de transparencia puede ser perjudicial, obstaculizando los mismos procesos que pretende iluminar. Cuando todas las conversaciones están sujetas al escrutinio público, puede coartar el diálogo abierto, desincentivar las opiniones discrepantes y dificultar que los líderes negocien eficazmente, especialmente en el ámbito internacional. El reto consiste en encontrar el equilibrio adecuado, en discernir qué conversaciones requieren secreto para proteger la seguridad nacional o hacer avanzar los esfuerzos diplomáticos, y cuáles deben estar abiertas al escrutinio público.
Este acto de equilibrio es una tensión constante en cualquier democracia que requiere la vigilancia tanto de los ciudadanos como de sus líderes. Los susurros de la Casa Blanca no son solo cuestión de secreto, encarnan la esencia del liderazgo. Representan la mano invisible que guía a la nación, dando forma al curso de la historia. La visión se traduce en acción, se formula la estrategia y se siente la carga del liderazgo. Estos susurros llevan las esperanzas y los temores de una nación y a menudo el destino del mundo. Ponen de manifiesto el poder de la conexión humana, la confianza y la colaboración para afrontar los retos. Los susurros de los presidentes y asesores dan forma a nuestro mundo. A medida que hemos viajado a través de la historia de los susurros presidenciales, nos hemos encontrado con momentos tanto de triunfo como de tribulación. Estas conversaciones han evitado desastres, forjado la paz y hecho avanzar los intereses de la nación. Pero el secretismo, cuando se abusa de él, puede conducir al escándalo y erosionar la confianza pública. El liderazgo se define no solo por los pronunciamientos públicos, sino también por las conversaciones silenciosas a puerta cerrada. Los susurros dentro de la Casa Blanca seguirán marcando el destino de la nación y del mundo. El destino de las naciones se decide a menudo en los susurros silenciosos de aquellos a quienes se confía el liderazgo.